Bueno muchachos, bienvenidos a esta nueva videoclase del curso de programación en visualbasic.net, en el cual vamos a seguir viendo el tema del Data Grid View. En esta ocasión veremos cómo cargar en un Data Grid View información obtenida de nuestra base de datos Access. Así que sin más preámbulos, situémonos en nuestro entorno de desarrollo Visual Studio y veamos en código visualbasic.net cómo realizar este procedimiento. Bueno, ya dentro de Visual Studio ya he adelantado lo que es el formulario llamado consultar clientes con dos componentes, el cual es el botón llamado consultar, que al presionarlo va a mostrarme en este Data Grid View la información obtenida de nuestra base de datos. En este caso va a obtener todos los clientes de la base de datos Access que tenemos de prueba. Entonces, para realizar este procedimiento de cargar información desde nuestra base de datos Access a nuestro Data Grid View, lo primero que tenemos que hacer es colocarle el nombre a las columnas del Data Grid View, porque el procedimiento que vamos a realizar es diferente a los gestores de base de datos que trabajamos anteriormente, como MySQL y SQL Server. Entonces, antes de entrar a codificar, tenemos que colocarle el nombre a las columnas del Data Grid View. En este caso son 4 columnas: el ID cliente, los nombres, el num ID y el campo teléfono, que son los mismos campos que tenemos en la tabla de clientes de la base de datos Access. Dicho esto, vamos a situarnos un momento en la clase conexión y voy a agregar algo. Ese algo va a ser un método get, el cual me va a retornar mi variable de conexión. En este caso va a ser de tipo OLDB-Connection y me va a retornar mi variable de conexión, la cual cuenta en su interior con la cadena de conexión. Entonces, dicho esto, vamos a situarnos de nuevo en el diseño del formulario y vamos a presionar doble clic sobre el botón consultar para empezar a programar lo que va a realizar este botón. Entonces, dentro del procedimiento del evento clic del botón consultar, que en este caso le coloqué btn listado clientes, vamos a programar todo el código para obtener el listado de los clientes y luego cargarlo en el Data Grid View. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es crear una instancia de la clase Connection que me permite utilizar los métodos conectar y desconectar. Entonces, ya he creado el objeto de tipo Connection. Lo que tenemos que hacer ahora es crear una variable objeto de tipo OLDB-DataReader. Esta variable objeto la vamos a crear fuera del capturador de errores try-catch para poder utilizarla también en el bloque final, y esto debido al ámbito de las variables. Ya sabemos que las variables tienen un ámbito local, un ámbito global, etcétera. Entonces es por ello que la voy a crear de esta manera y no voy a crear un objeto de tipo DataReader, sino que me va a servir para almacenar un objeto que me devuelva otro método. Entonces ya he creado la variable objeto de tipo OLDB-DataReader. Ahora sí vamos a crear el bloque try-catch. Entonces, dentro de las instrucciones del try, vamos a llamar al método conectar del objeto de tipo conexión llamado cone para conectar nuestra aplicación visualbasic.net con nuestra base de datos Access. Entonces, ya conectada la aplicación con la base de datos, vamos a crear ahora el objeto de tipo OLDB-Command as new OLDB-Command. Dentro del constructor de este objeto de tipo OLDB-Command vamos a colocar la instrucción SQL que se va a ejecutar. Entonces, la instrucción simplemente va a ser select asterisco from clientes, coloqué mal, from clientes, y con esta instrucción voy a obtener el listado de todos mis clientes de la tabla de clientes de la base de datos Access. Bueno, ya he instanciado el objeto de tipo OLDB-Command y colocado la instrucción SQL en el constructor. Vamos a asignarle en la propiedad connection de este objeto de tipo OLDB-Command la cadena de conexión. Recordemos que la cadena de conexión está en la variable objeto de tipo OLDB-Connection que está en la clase conexión. Recordemos que ahorita en la clase conexión que les mostré, creamos un método get para que nos retornara esa variable de tipo OLDB-Connection que trae la cadena de conexión. Entonces lo que tenemos que hacer es utilizar el objeto de tipo Connection y llamar al método get llamado getConnection.
Con eso estamos obteniendo el objeto de tipo OLEDB Connection y asignárselo a la propiedad Connection del objeto OLEDB Command. Y asignado el valor a la propiedad Connection, podemos ejecutar la consulta, pero en este caso no vamos a utilizar el método ExecuteOnQuery, sino que vamos a utilizar el método ExecuteReader. Entonces, como este método ExecuteReader devuelve un objeto de tipo OLEDB un objeto de tipo OLEDB DataReader, debemos almacenarlo en una variable de tipo OLEDB DataReader. Entonces ahora sí va a entrar a funcionar esta variable objeto que creamos anteriormente. Entonces vamos a llamar a esa variable objeto llamada dr y le vamos a asignar lo que devuelve el método del objeto OLEDB Command llamado cmd ExecuteReader. Con esto estamos ejecutando la instrucción SQL y lo estamos almacenando en esa especie de tabla que se guarda en memoria y lo estamos almacenando en un objeto de tipo OLEDB DataReader. Ya almacenados los valores en el objeto de tipo OLEDB DataReader o la variable objeto, vamos a cargar esa información a nuestro DataGrid View. Entonces para ello lo primero que vamos a hacer es crear un condicional if para comprobar que efectivamente el DataReader tiene filas en su interior, es decir, que no esté vacío. Entonces utilizamos el objeto de tipo OLEDB DataReader y llamamos al método hasRows. Este método, como nos describe el menú IntelliSense, obtiene un valor que indica si el objeto OLEDB DataReader, en este caso llamado dr, contiene una o más filas. Entonces en este caso, si eso es igual a true, es decir que efectivamente el DataReader tiene una o más filas, entonces que ejecute lo siguiente. Dentro de las instrucciones del if vamos a crear un bucle while cuya condición va a ser mientras el DataReader tenga registros en su interior que se siga repitiendo. Para ello utilizamos el método read, que lo que hace es avanzar al siguiente registro. Entonces mientras el DataReader tenga registros en su interior, se va a avanzar al siguiente registro y el bucle se va a seguir repitiendo. Entonces si la condición se cumple, vamos a colocar dentro del bucle while lo siguiente: dgv listado clientes, que es el nombre que le coloqué en la propiedad name al DataGrid View, .rows.add. Este método lo que nos permite es agregar una nueva fila a la conexión y rellena las celdas con los objetos especificados, es decir, nos permite agregar una nueva fila al DataGrid View. Entonces utilizamos este método add y dentro de los paréntesis vamos a colocar los valores separados por comas para cada uno de los campos. Recordemos que el primer campo es el ID cliente, por lo tanto utilizamos el objeto OLEDB DataReader y dentro de paréntesis, que este en sí sería la propiedad item de este objeto, y con esta propiedad item vamos a colocarlo para que ustedes lo vean, .item nos permite obtener el valor de la columna especificada en su formato nativo dado el ordinal de la columna, es decir, nos va a permitir obtener el valor de la columna que obtuvimos por medio de la consulta SQL. Entonces colocamos la propiedad item y dentro de paréntesis vamos a colocar dentro de comillas dobles el nombre del campo que está exactamente en la base de datos. Por ejemplo, el campo ID cliente se coloca ID-cliente, que es la forma como está nombrado en la base de datos. Ya con esto estamos obteniendo el valor de ese campo ID cliente del primer registro. Colocamos una coma para obtener ahora el valor del campo nombres. Entonces realizamos lo mismo, dr.item, abrimos y cerramos comillas dobles y colocamos el nombre del campo, en este caso sería el campo nombres. Realizamos lo mismo para el tercer campo, que sería el campo numID, número de identificación. Podemos colocarlo directamente así, que sería lo mismo, o llamar a la propiedad item. Entonces vamos a hacerlo de la forma resumida. Dentro de los paréntesis colocamos las comillas dobles y colocamos num-id. Colocamos una coma, dr, y colocamos teléfono. Ya con esto, cada vez que el DataReader avance al siguiente registro,
vamos a cargar los valores de todos los campos de ese registro. Entonces cada vez que se repita se va a ir agregando al DataGrid View cada registro que obtuvimos de la base de datos. Luego de cargar todos los registros en el DataGrid View, cuando se salga del bucle while, vamos a cerrar el DataReader. Entonces para ello utilizamos el DataReader o la variable objeto de tipo OLEDB DataReader y utilizamos el método close para cerrar ese objeto de tipo DataReader. Ya con esto terminamos las instrucciones del try. Vámonos al catch, vamos a colocar un MSG box para que muestre el mensaje de la excepción en el caso de que se produzca. Finalizamos las instrucciones del catch, vamos a utilizar ahora un finally o un finally, y dentro de las instrucciones del finally o del finally vamos a cerrar el DataReader con el método close y vamos a desconectar nuestra aplicación visualbasic.net con nuestra base de datos Access. Para ello llamamos a nuestro objeto de tipo conexión llamado cone y llamamos al método desconectar. Y este es todo el código necesario para obtener los registros de nuestra base de datos Access y cargarlos al DataGrid View. Bueno, yo creo que esta instrucción no sería necesaria porque estamos cerrando el objeto de tipo OLEDB DataReader aquí en el condicional if. Entonces lo podemos borrar y las instrucciones del finally quedarían de esta forma. Bueno, ya terminado el código, vamos a ejecutar el programa para ver si funciona correctamente. Recordemos que al crear un nuevo formulario tenemos que especificarlo aquí en propiedades, en las propiedades del proyecto, y escoger cuál formulario es el que se va a ejecutar cuando presionemos en iniciar. En este caso el mío va a ser FRM consultar clientes. Presionamos en iniciar y aquí ya nos cargó el formulario. Cuando nosotros presionemos en consultar, debe cargar en el DataGrid View todos los clientes de la tabla clientes. Vamos a presionar en consultar para ver si funciona correctamente y vemos que efectivamente es así. Nos cargó los dos registros que tenemos en la tabla clientes de nuestra base de datos Access. Vamos a explicar muy rápidamente qué fue lo que realizó el botón cuando presionamos clic sobre él. Al presionar clic, creamos un objeto de tipo conexión y una variable objeto de tipo OLEDB DataReader. La primera nos va a permitir conectar nuestra aplicación visualbasic.net con la base de datos Access, y la segunda nos va a permitir almacenar el objeto de tipo OLEDB DataReader que nos devuelve este método. Luego de crear el objeto de tipo conexión y la variable objeto, entra en el try, se conecta con la base de datos, creamos el objeto de tipo OLEDB command, que es el que nos permite ejecutar la instrucción SQL. Dicha instrucción SQL se la pasamos en el constructor. Luego le establecemos la cadena de conexión a la propiedad connection al objeto de tipo OLEDB command llamado CMD. Dicha variable de conexión la obtenemos por medio del método getConnection de el objeto de tipo conexión llamado cone. Luego almacenar la variable que tiene la cadena de conexión en la propiedad connection, podemos ejecutar la consulta, pero en este caso no vamos a utilizar el método executeNonQuery, sino que vamos a utilizar el método executeReader. Este método executeReader nos va a permitir cargar en una tabla virtual que se carga en memoria los registros que se obtuvieron en nuestra base de datos, y dichos registros se almacenan en un objeto de tipo OLEDB DataReader que lo almacenamos en la variable dr que creamos anteriormente. Entonces ya almacenado esos registros en esta variable objeto de tipo OLEDB DataReader, que es la que contiene, recordemos que es una tabla virtual con los registros de los 4 campos de la tabla clientes. En este caso solamente tiene 2 registros y por lo tanto en esa tabla virtual se cargan esos 2 registros. Luego de obtener la información de la base de datos, lo que tenemos que hacer ahora es cargar esa información en el DataGrid View. Para ello tenemos que comprobar por medio de un condicional if si ese DataReader o ese objeto de tipo OLEDB DataReader efectivamente tiene una o más filas o una o más registros. Entonces para ello utilizamos el método hasRow o la propiedad hasRow, y comparamos. Si su valor es true, eso quiere decir
que es efectivamente si tiene una o más filas. Entonces, como si tiene una o más filas, cargamos el DataGrid View por medio de un bucle while. ¿Por qué utilizamos un bucle while? Porque mientras el objeto de tipo OLEDB-DataReader tenga registros, vamos cargándolos en el DataGrid View en cada vuelta de bucle. Es decir, en esta primera vuelta entra en el bucle while, comprueba la condición. Si el DataReader al pasar al siguiente registro efectivamente tiene un registro, entonces que ejecute esta instrucción. Como en este caso pasa al primer registro, que es este, ejecuta la instrucción porque se cumple la condición. Entonces la instrucción es dgv listado cliente, que es el DataGrid View, en su propiedad rows, y en su método add vamos a agregar la siguiente fila. ¿Cuál va a ser esa fila? ¿Con qué valores? Los valores que tenemos en el primer registro del objeto de tipo OLEDB-DataReader. Recordemos que el objeto de tipo OLEDB-DataReader tiene una especie de tabla virtual con los valores de los 4 campos: el campo ID cliente, el campo nombres, el campo num ID y el campo teléfono, con los 2 registros que se obtuvieron de la base de datos y de la tabla cliente más específicamente. Entonces estos 2 registros son estos 2 que vemos acá. El primero sería este, y el primer valor del primer campo, que sería ID cliente, lo obtenemos por medio del objeto de tipo OLEDB-DataReader en su propiedad item, y dentro de paréntesis colocamos el nombre del campo. Lo tenemos que colocar igual como está en la base de datos y más específicamente en la tabla de clientes, y con esto estamos obteniendo el valor de ese campo, de ese registro que tiene actualmente o que estamos actualmente en el objeto de tipo OLEDB-DataReader. En este caso sería el número 1. Entonces aquí estamos agregando el número 1. Luego tenemos el valor del campo nombres con la misma propiedad, con la propiedad item, sino que simplemente le cambiamos el valor dentro de los paréntesis. En este caso colocamos nombres y vamos a obtener el valor de María Martínez. Luego en el campo num ID 123 y luego en el campo teléfono 3333. Cuando ya agregue esa información al DataGrid View, es decir, esta primera fila o este primer registro, se vuelve y se repite el bucle while, verifica si la condición se cumple, es decir, el objeto de tipo OLEDB-DataReader pasa al siguiente registro, comprueba que efectivamente es un registro, como si lo es, vuelve y ejecuta esta instrucción. Se va a agregar al DataGrid View otro registro u otra fila con la siguiente información. En este caso, como es un nuevo registro, en el campo ID cliente el valor es 2, en el campo nombre es Juan Hernández, en el campo num ID es 789-456 y en el campo teléfono es 5555. Luego de cargar la información en el DataGrid View, se cierra el objeto de tipo OLEDB-DataReader para que el programa no tenga ningún inconveniente. Y así es como funciona este pequeño programa. Bueno muchachos, llegamos al punto final de la videoclase. Si te ha gustado el video y ha sido de tu agrado y de tu ayuda, no olvides dejarme tu like y suscríbete si no te has suscrito para que estés pendientes a las próximas videoclases y de paso me sigas apoyando con este proyecto. Si tienes alguna duda o sugerencia acerca de algún tema del videocurso o de la videoclase presente, no dudes en escribir al correo que ves en pantalla o a las redes sociales Facebook, Instagram o en los mismos comentarios de YouTube. No siendo más, nos vemos en la próxima videoclase. Que pasen muy bien.